Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los grandes matemáticos árabes, pero quizás su figura no es tan reconocida como la de otros. Hablemos del matemático Al-Karaji. Matemáticas, poesía y un legado eterno. Las matemáticas son un lenguaje universal, una herramienta poderosa que conecta disciplinas y trasciende culturas. Pero lo que pocos saben es que en la Edad Media un hombre logró unir no solo números y fórmulas, sino también arte y poesía en su trabajo matemático. Ese hombre fue Al-Karaji, un genio persa que vivió en el corazón de la Edad de Oro islámica. Imagina por un momento un mundo donde las matemáticas no solo eran funcionales, sino también poéticas. Un mundo donde un matemático podría escribir sobre álgebra en forma de verso y donde los números eran herramientas para resolver tanto problemas prácticos como para inspirar maravillas. Esto es exactamente lo que Al-Karaji logró: transformar las matemáticas en algo bello y funcional al mismo tiempo. En este vídeo vamos a adentrarnos en su fascinante historia, desde su contexto histórico hasta sus brillantes contribuciones al álgebra y la ingeniería. Exploraremos cómo este matemático dejó un legado eterno que, aunque a menudo olvidado, sigue vivo en nuestra forma de entender los números. Prepárate para descubrir la historia de Al-Karaji. Para entender la grandeza de Al-Karaji, debemos situarnos en el tiempo y el espacio que lo vieron florecer, la Edad de Oro islámica. Esta era, que se extendió aproximadamente entre los siglos VIII y XIII, fue un periodo en el que el mundo islámico se convirtió en el epicentro del conocimiento y la innovación. En el siglo X, cuando Al-Karaji vivía, la ciudad de Bagdad era mucho más que una capital política. Era el hogar de la Casa de la Sabiduría, un centro intelectual donde se traducían, estudiaban y expandían las obras de los grandes pensadores griegos, indios y persas. Matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos trabajaban codo a codo, intercambiando ideas y generando un ambiente único de creatividad y descubrimiento. Fue en este contexto donde florecieron figuras como Al-Khwarizmi, conocido como el padre del álgebra, y Alhazen, pionero de la óptica. Al-Karaji, aunque menos famoso que sus contemporáneos, heredó este legado y lo expandió en direcciones innovadoras. En esta época, las matemáticas no eran solo una disciplina abstracta, estaban profundamente conectadas con la vida cotidiana, desde la construcción de sistemas de irrigación hasta el cálculo de impuestos. Los números y fórmulas eran esenciales para la gestión de un imperio tan vasto como el abasí. Al-Karaji entendió esto a la perfección, y su obra refleja tanto la belleza teórica de las matemáticas como su aplicación práctica. Este entorno de efervescencia intelectual, combinado con el apoyo institucional de califas que valoraban el conocimiento, permitió que mentes brillantes como la de Al-Karaji pudieran desarrollarse. Pero su historia no se limita al contexto. Su enfoque único de las matemáticas y su habilidad para conectarlas con otras disciplinas lo destacan como una figura excepcional. Aunque los detalles sobre la vida personal de Al-Karaji son escasos, su obra nos ofrece pistas claras sobre su mente brillante y versátil. Nacido alrededor del año 953, probablemente en la ciudad de Karaj, cerca de la moderna Teherán, Al-Karaji creció en una región que ya tenía una rica tradición matemática e intelectual. Más tarde se trasladó a Bagdad, el centro cultural y científico del mundo islámico en su época. Allí trabajó bajo el patrocinio de la corte abasí, un entorno que le permitió dedicar su vida al estudio y a la escritura. A pesar de vivir en un tiempo en el que el conocimiento era compartido en manuscritos limitados,
Al-Karaji dejó un legado que ha resistido el paso de los siglos. Al-Karaji era más que un matemático, también era un ingeniero y un poeta. Su interés en la resolución de problemas prácticos lo llevó a trabajar en proyectos de ingeniería hidráulica, fundamentales para una región que dependía del agua para su agricultura y supervivencia. Pero su amor por el conocimiento no se limitaba a lo práctico. En sus escritos encontramos una clara fascinación por la belleza de los números y el poder del pensamiento abstracto. Lo que hace único a Al-Karaji es cómo combinó estas dos facetas. Por un lado, aplicó las matemáticas a problemas reales, como la gestión del agua. Por otro, escribió sobre álgebra y matemáticas avanzadas con una claridad y elegancia que inspiraron a generaciones de matemáticos posteriores. Aunque no sabemos mucho más sobre su vida personal, lo que sí está claro es que Al-Karaji vivió en un tiempo de innovación y supo aprovechar al máximo las oportunidades intelectuales de su época. A través de su obra podemos vislumbrar a un hombre profundamente comprometido con el conocimiento, que encontró en las matemáticas un puente entre la utilidad y la poesía. El nombre de Al-Karaji puede no ser tan conocido como el de otros gigantes matemáticos, pero su trabajo en álgebra y matemáticas avanzadas dejó una huella que perdura hasta hoy. En un tiempo donde la geometría dominaba el pensamiento matemático, Al-Karaji dio un paso audaz hacia la abstracción, convirtiéndose en uno de los primeros en trabajar con álgebra de manera completamente independiente de las figuras geométricas. Al-Karaji escribió varios tratados matemáticos, y uno de los más influyentes fue el denominado como el glorioso sobre álgebra y ecuaciones. En este texto, Al-Karaji no solo consolidó los métodos algebraicos de sus predecesores, como Al-Khwarizmi, sino que también introdujo ideas revolucionarias. Por ejemplo, fue uno de los primeros en explorar las potencias de los números, extendiendo las operaciones más allá de lo que se conocía hasta ese momento. Desarrolló métodos para trabajar con exponentes y raíces, sentando las bases de lo que eventualmente sería el cálculo de números reales. Introdujo técnicas para resolver ecuaciones algebraicas de manera sistemática, algunas de las cuales se mantuvieron vigentes durante siglos. Al-Karaji también fue pionero en la eliminación de las operaciones geométricas en álgebra, un paso hacia la abstracción que permitió a las matemáticas convertirse en una de las herramientas más versátiles y universales. Un aspecto fascinante de su trabajo es su uso de la poesía como herramienta pedagógica. Al-Karaji compuso versos para explicar conceptos matemáticos, una práctica poco común, pero efectiva que hacía sus enseñanzas más memorables. Por ejemplo, algunos de sus poemas describían cómo manipular ecuaciones o resolver problemas matemáticos cotidianos. Esta combinación de arte y ciencia es un testimonio de su capacidad para transmitir conocimientos de manera accesible y creativa. Otro de sus logros destacados fue el desarrollo de ideas que hoy asociamos con la teoría de números y el cálculo algebraico. Aunque sus métodos no eran tan formales como los actuales, su intuición sobre el infinito y las operaciones con potencias lo colocan entre los precursores del pensamiento moderno. La obra de Al-Karaji marcó un antes y un después en la historia del álgebra. Fue uno de los primeros en demostrar que los números y las ecuaciones podían ser algo más que herramientas prácticas, podían ser un lenguaje universal para explorar ideas complejas y abstractas. Este enfoque, combinado con su amor por la poesía, muestra una mente profundamente innovadora que conectó el arte y la ciencia de manera única.
Además de sus contribuciones al álgebra y la teoría de números, Al-Karaji destacó en un campo que lo conecta directamente con la vida cotidiana de su época, la ingeniería. En particular, su conocimiento matemático fue esencial para resolver problemas relacionados con la gestión del agua, un recurso vital en las regiones áridas del mundo islámico. Uno de los logros más prácticos y significativos de Al-Karaji fue su trabajo en sistemas hidráulicos. En una región donde la agricultura y la vida dependían del agua, diseñar y mantener sistemas de riego eran una prioridad. Al-Karaji se especializó en el estudio de qanats, un sistema tradicional de canales subterráneos que permitía transportar agua desde acuíferos hasta áreas agrícolas. Usó su conocimiento matemático para calcular inclinaciones, flujos y longitudes necesarias para que el agua viajara de manera eficiente, asegurando que llegara a su destino sin desperdicio. Estos sistemas no solo eran esenciales para la agricultura, sino también para el desarrollo de ciudades florecientes como Bagdad. Al-Karaji entendió que la precisión matemática era clave para garantizar el éxito de estos proyectos. Una de las cualidades que hacen único a Al-Karaji es su capacidad para aplicar conceptos abstractos, como los desarrollos algebraicos, a problemas concretos. Por ejemplo, su estudio de potencias y raíces no solo era una curiosidad teórica, sino que también tenía aplicaciones directas en el diseño de estructuras y cálculos de ingeniería. También su habilidad para trabajar con ecuaciones complejas le permitió predecir resultados y optimizar los recursos utilizados en sus proyectos. El enfoque práctico de Al-Karaji no solo benefició a su época, sentó las bases para futuros desarrollos en ingeniería y matemáticas aplicadas. Sus métodos influyeron en matemáticos posteriores, que vieron cómo las abstracciones algebraicas podían resolver problemas del mundo real. Los qanats, diseñados y mejorados gracias a sus cálculos, continuaron en uso durante siglos, un testimonio de su eficacia y visión. Al-Karaji representa la esencia de un matemático ingeniero, alguien capaz de conectar los mundos de la teoría y la práctica, resolviendo problemas reales mientras exploraba conceptos avanzados. Su trabajo en ingeniería hidráulica demuestra que las matemáticas no son solo un lenguaje abstracto, sino una herramienta poderosa para transformar la realidad. Aunque el nombre de Al-Karaji no siempre figura entre los matemáticos más conocidos, su impacto fue profundo. Tanto en su época como en generaciones posteriores, su trabajo ayudó a moldear la evolución del álgebra y demostró cómo las matemáticas podían trascender los límites de la abstracción para convertirse en una herramienta práctica y universal. Al-Karaji allanó el camino para que otros matemáticos islámicos como Omar Khayyam y Al-Samawal desarrollaran aún más el álgebra y las matemáticas abstractas. Al-Samawal, en particular, reconoció la influencia de Al-Karaji al construir sobre sus trabajos sobre potencias y raíces, desarrollando conceptos que serían fundamentales para los matemáticos europeos siglos después. Su enfoque algebraico, libre de representaciones geométricas, marcó un cambio crucial hacia una forma más moderna de pensar en las matemáticas. Durante la Edad Media, los textos de Al-Karaji, junto con los de otros matemáticos islámicos, fueron traducidos al latín y estudiados por eruditos europeos. Este proceso de transferencia de conocimiento fue fundamental para el renacimiento científico en Europa, que se benefició enormemente de los avances realizados en el mundo islámico. Aunque su nombre quedó eclipsado por figuras más conocidas como Al-Khwarizmi, su legado estaba presente en las bases del álgebra que llegaron a Occidente. El trabajo de Al-Karaji no solo influyó en las matemáticas, sino, como hemos comentado antes, también en la ingeniería y la educación.
Su enfoque práctico inspiró a otros a aplicar conceptos matemáticos a problemas reales. También su uso de la poesía para enseñar matemáticas es una muestra de su visión interdisciplinar, algo que sigue siendo relevante en la educación moderna, donde se busca conectar disciplinas aparentemente distantes. A pesar de su contribución innegable, Al-Karaji no ha recibido el reconocimiento que merece en la historia de las matemáticas. Sin embargo, en las últimas décadas, su obra ha comenzado a ser redescubierta y valorada, especialmente en los estudios sobre la Edad de Oro islámica. El legado de Al-Karaji es un recordatorio de cómo las matemáticas no solo son una herramienta para resolver problemas, sino también un puente entre culturas, épocas y disciplinas. Su influencia puede encontrarse en el desarrollo del álgebra, en las obras de ingenieros medievales y en la conexión entre las matemáticas y el arte. La historia de Al-Karaji es un ejemplo inspirador de cómo las matemáticas pueden trascender fronteras y conectar mundos aparentemente opuestos. El rigor científico y la belleza artística, la abstracción teórica y la utilidad práctica. Su obra, que abarca desde el álgebra avanzada hasta la ingeniería hidráulica, nos muestra cómo el conocimiento puede ser tanto una herramienta para resolver problemas como una fuente de creatividad y asombro. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros gigantes de la historia de las matemáticas, el impacto de Al-Karaji está presente en conceptos que utilizamos hoy en día. En un mundo donde a menudo se separan las ciencias de las humanidades, Al-Karaji nos enseña que ambas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Su vida y obra son un recordatorio de que el conocimiento no tiene límites y que la curiosidad, combinada con la creatividad, puede generar legados eternos. Como dijo una vez un poeta matemático moderno, las matemáticas no solo son la ciencia de los números, son también el arte de dar sentido al universo. Al-Karaji, con su poesía, su álgebra y su aplicación práctica, encarnó esta idea mucho antes de que se escribiera. Y así, querido oyente, terminamos este recorrido por la vida y el legado de Al-Karaji. Esperamos que su historia inspire a mirar las matemáticas no solo como una herramienta práctica, sino como una fuente de maravillas y conexiones con el mundo. Recuerda seguirme si te gustan las biografías de matemáticos famosos o quizás no tan famosos como Al-Karaji, pero cuyas vidas nos siguen inspirando todavía hoy en día. Como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.